Dios le bendiga, bienvenidos una vez más al programa más querido por todos nosotros, Sobre las Olas. Y es que seguimos por encima de todas las dificultades. En esta hora queremos continuar hablando del tema sobre influencia. Y es que en el programa anterior estuvimos hablando sobre la influencia de nosotros hacia los demás. Pero en esta ocasión queremos hablar de las cositas que nos influencian. Por eso te invitamos a que te quedes con nosotros y conozcas más acerca de este tema. Y bueno, comenzamos. Según el concepto de influencia, dice que es el poder de una persona o cosa para determinar o cambiar la manera de pensar o de actuar de alguien. Otro concepto más sencillo es el efecto o consecuencia que produce una cosa en otra. Perfecto. Ahora, ¿sabían ustedes que toda persona que nace es influenciado por algo o por alguien? Recuerden que cuando nosotros venimos a esta tierra, Dios nos dota de 5 sentidos y con ello comenzamos a tener contacto con lo terrenal, con todo lo que nos rodea. Hermano, y estas personas serán influenciadas o de lo bueno o de lo malo. También podemos ver, hermano, que estos 5 sentidos de los que estamos hablando controlan lo que es nuestro cuerpo. Pero también tenemos que ver que dentro del cuerpo tenemos nuestro espíritu. Y este espíritu también cuenta con 5 sentidos, como lo son la conciencia, la imaginación, la memoria, el afecto y el razonamiento. Y es que aquí nos podemos dar cuenta que es allí, por medio de esos sentidos, que nosotros, jóvenes y toda persona, pueden ser influenciados por el diablo. Fíjense en el principio Eva, por medio del sentido del oído, ella escuchó la falsa palabra del diablo. Y no solo por el oído, sino que también por el tacto. ¿Por qué? Porque por el tacto se le despertaron los afectos. Y bueno, ya todos conocemos las consecuencias que eso trajo, ¿cierto? Exactamente. Y ¿saben algo? Es lo mismo hoy en día. Nosotros también podemos ser influenciados, por ejemplo, por medio de la música, usando el sentido del oído, escuchando esos ritmos que de alguna manera traen un efecto raro en nuestro cuerpo. Y de repente usted comienza a hacer movimientos extraños en su cuerpo. Y no solo eso, mira, hay muchas maneras de ser influenciado. Otra manera es por medio de la vista, por medio de programas de televisión, del internet, las redes sociales, imágenes, videos. Todo eso lo que nos trae es una influencia sobre nuestra mente, queriendo pervertir nuestra mente. Exactamente. Muy bien, y hablando de todo esto, ya me siento influenciado con este tema. Y ha llegado a mi mente un ejemplo cotidiano para que veamos cómo podemos ser influenciados. Y es que, muy sencillo este ejemplo, imaginemos, hermano, que por alguna razón el médico le dice a usted que no debe comer aquellas comidas que llamamos chatarra. Por ejemplo, perros calientes, hamburguesas y todas estas cosas. Pero resulta que un día usted va al centro de la ciudad y lo primero que ve, hermano, es un gran letrero que dice 2 por 1. Un gran perro caliente con sus papas y sus salsas. Allí podemos ver que ya estamos siendo influenciados por medio de la vista. Tremenda influencia. Ya usted comienza a ser influenciado. Bueno, resulta que nosotros seguimos caminando y nos comenzamos a acercar y resulta que llega ese olor tan grato a nuestro olfato y entonces comenzamos a imaginarnos las cosas. Resulta que llegamos y lo compramos. Ya usted compró y de paso compró los 2 por 1 y comienza usted a tocar ese pan tan suave y lo muerde y allí comienza a razonar. Fíjense que el gusto va ligado al razonamiento y usted dirá, bueno, una vez al año no hace daño. Imagínate. Llegamos al hecho de que usted se lo comió y resulta que se comió los 2 porque eran 2 por 1. Ahora, resulta que comienza un efecto raro en su cuerpo y en su estómago con un fuerte dolor y allí vienen las consecuencias. A pesar de que el médico le advirtió de que usted no debía comer, usted se dejó influenciar y allí vinieron las consecuencias. Ahora, es lo mismo hoy en lo espiritual. ¿Se imaginaron esos 2 perros calientes que dijo nuestro hermano? Tremendo ejemplo, hermano, eso es hambre, ¿sabes? Pero ahora, bueno, ya llevándolo a lo espiritual, el Hijo de Dios cuando es manifestado en esta tierra, en carne, Él es muy débil, tiene muchas flaquezas, muchas debilidades.
y es llevado por las influencias hacia el mundo de pecado. Es arrastrado hacia eso. El diablo quiere que su alma se pierda. Exactamente. Y por eso viene y influencia por medio de los sentidos del cuerpo, por medio de los sentidos del espíritu, para poder llegar al alma. Es más, un hijo de Dios puede estar hasta atado por ligaduras de pecado. Correcto, mi hermano. Pero debemos recordar algo. El Hijo de Dios no importa la circunstancia en que se encuentre o si está sumergido en maldad. Resulta que cuando él perciba lo celestial por medio de estos sentidos, él será influenciado en su alma para anhelar las cosas de Dios. Correcto. Y eso porque en él hay una representación de Dios. Esa fe, ese sexto sentido que controlará los otros sentidos y nos hará vivir una vida digna del Evangelio. Nosotros no podemos escuchar al diablo, nosotros debemos escuchar es a Dios, aleluya. Amén, Yo correcto. siempre he dicho que usted sabe que las personas cuando escuchan otras voces se desconcentran, aleluya, amén. Por ejemplo, los jugadores de básquet, ¿verdad? Ahí cada equipo tiene su cheerleader, aleluya. Y las cheerleaders están del lado opuesto, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Para desconcentrar al otro jugador. Dígame si va a cobrar un tiro libre, convencen al cheerleader y el público, porque hay un juego de manera que se desconcentre, porque si se desconcentra, pierde el juego. Entonces aquel hombre tiene que tener, hermano, dígame si es el último cobro, si mete las dos cestas el equipo gana, y si las pierde, y si no las encesta pierde. Imagínese usted cómo sería aquel hombre tiene que cerrar el oído a aquel grupo, a aquella multitud, hermano, y cerrar los oídos a aquello y concentrarse solamente en encestar, aleluya, amén. Hoy la novia tiene que cerrar el oído a todas las cosas del mundo y concentrarse solamente en la palabra de Dios. Palabras certeras de nuestro hermano Gustavo Piña. Es una gran verdad. Jóvenes, atentos. Y recuerden lo que nos dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, permitidas, mas no todas convienen. Y el profeta nos dijo que nuestros sentidos podrían ser engañados. Así que, jóvenes, ¿de dónde vamos a ser influenciados? ¿De arriba o de abajo? Lutero, solo y sin ayuda, estableció el canto congregacional como una parte importante del culto cristiano. El interés principal de Wesley era que el canto debiera ser espiritual y a la vez tener buena calidad musical. Un pequeño grupo de adoradores se reunieron en una calle, la calle Azusa. Ellos nunca habrían podido imaginar los históricos resultados del avivamiento que estaba por desatarse en Los Ángeles, California. Un movimiento del Espíritu Santo que incendiaría al mundo. Todo inició con un grupo de hombres y mujeres consagrados a Dios de distintas ciudades de Estados Unidos, hambrientos por su presencia, viviendo día y noche en oración y meditando en su palabra, con corazones ardiendo por vivir un Pentecostés a inicios del siglo XX. William Seymour era uno de ellos. La manifestación de lo sobrenatural fue un regalo por la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. 3 veces al día, 7 días a la semana, por 3 años consecutivos, los servicios fueron dirigidos por el Espíritu Santo y no por el hombre. Con coros que no necesitaban instrumentos, pues la música venía directamente del cielo, con voces de ángeles que glorificaban a Dios, y la gente se unía a ellos. Algunos de los himnos más comunes que se cantaron fueron ¿Estás lavado en la sangre? Y esto es como el cielo para mí. Lenguas de fuego, visiones, milagros de sanidad y maravillas. Todo esto hacía parecer que el mismo cielo estaba en ese lugar. Así comenzaba la última dispensación de la iglesia.
El avance más revolucionario a comienzos del siglo XX fue la grabación de sonido. La radio llegó a ser la fuente principal del entretenimiento de la familia. Era algo bueno. Ya no se tendría que depender solamente de la memoria o apelar a la imaginación para recordar la voz de un ser querido, la obra de algún músico o las entonaciones de algún orador. Era algo malo. Abrió las puertas a santuarios tenebrosos y con la mente, de repente, hubo entrada por esas puertas para llegar a lugares que jamás se habría permitido que llevaran los pies. La música ahora ocupaba el centro de la escena mundial. Sus habilidades únicas de atraer, entretener, instruir, halagar e influenciar los que escuchaban no fueron pasadas por alto por los mercaderes de indecencia de aquel día. But when he played that first little dirty song that slipped out on the radio without being censored, that roll 'em girlies, roll 'em down and show your pretty knees. Pero cuando escribió aquella primera canción que salió a la radio, sin censura, aquel bajen las muchachas, bájenlas y muestren sus lindas rodillas. How many remembers that when that first came out years ago? ¿Cuántos se acuerdan de eso cuando salió hace muchos años? That was the first slip up right there. Right. Ese fue el primer error, ahí mismo, correcto. Egoísta, provocativo y desafiador, Bajen las Niñas abrió fuego contra la religión. Con falta de censura, lanzó su mensaje sutil de inmoralidad a las ondas de radio y hasta la subconsciencia de un público incauto. Se había abierto el camino para un ejército de duendes musicales que estaban avanzando rápidamente por el horizonte. Un joven, chofer de camión, grabó una antigua canción de blues. Mamá, todo eso está bien. Para 1956, el fenómeno conocido como Presleymanía tenía a toda la industria musical en éxtasis. Sabía que habían hallado a ese hombre blanco que cantara con el estilo, la energía y la pasión de un cantante negro. El amorío de los jóvenes americanos con Elvis Presley, quien llegó a ser conocido como el rey del rock and roll, era algo incontrolable. La mayoría de los padres se estremecían ante este rebelde con sus movimientos indecentes y que ásperamente le hacía la pregunta a sus hijas admiradoras: ¿te encuentras solitaria esta noche? Pero cuando este joven, de apariencia angelical, cantaba favoritos evangelísticos como La mano de Dios en la mía y Paz en el valle, su percepción de este corrompedor de jóvenes comenzó a cambiar. Otros artistas, muchos de ellos siendo criados en iglesias pentecostales, siguieron el ejemplo, propagando lo que predicaba Elvis, con la decepción semejante a la de Judas, nacida de engaño religioso, produciendo una década de esquizofrénicos espirituales, repetidamente cambiando entre el púlpito y el teatro. Una invasión musical llegó desde Gran Bretaña. El rock and roll fue presentado de nuevo con otro nombre: rock. Ambos semejantes, pero rock venía empapado de drogas. La primera ola, y quizás la de mayor influencia, fue compuesta de 4 peludos cachetones con acentos raros llamados The Beatles, quienes junto con su sonido trajeron una nueva moda. Millones se apresuraron en adoptar la moda del pelo largo de estos mesías musicales. Muy pocos adultos estaban enterados del contenido de la música y la mayoría de los jóvenes entendieron el mensaje a nivel subliminal: las drogas psicodélicas. Los Beatles no inventaron la marihuana, pero lo que sí lograron fue que culturalmente legitimaran su uso. La marihuana extendió los límites de la imaginación. LSD fue aún más allá. Era el punto de partida de la revelación inducida por medios químicos. Espiritualidad era un viaje y LSD era el sacramento de la nueva fe.
interesante. Te invito a ver la próxima sección, donde llegaremos al desenlace. Ahí te darás cuenta el papel que juegas en esta historia. No te lo pierdas. Y es que cuando ellos tuvieron el hijo muchas veces pasamos por alto cómo fue que en realidad lo tuvieron, porque ciertamente nació Isaac, pero ellos no tuvieron el hijo en esa condición en la que estaba, sino que ellos fueron transformados. Fueron transformados, hermano. ¿Eso quiere decir que ellos no tuvieron ese hijo en estos cuerpos ya viejos? No, hermano, eso no fue así. Yo te lo puedo comprobar por la Biblia, porque vemos un poco más adelante en Génesis 20 cómo fue que aquel rey Abimelech se enamoró de Sara. Abimelech, el rey que le brillaron los ojitos cuando vio a Sara. Ese mismo. ¿Por qué le brillaron los ojitos? Porque él vio a Sara, la vio joven, la vio hermosa, y por eso fue que llamó su atención. Allí vemos cómo los transformaron, el Señor los transformó exteriormente, y también tuvo que hacer un cambio interiormente. ¿Por qué? Porque para que ella pudiera concebir y dar a luz a Isaac, no podía estar igual como ya lo estaba, sino que el Señor transformó completamente su cuerpo, como lo estamos comentando, de adentro hacia afuera. Y vemos allí la obra sobrenatural del Señor haciendo esa obra con ellos dos. Pero también eso pasa en nuestras vidas. Ya les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros estamos en esa circunstancia adversa, así como estaban Sara, así como estaba Abraham, ya cuando veían que todo era imposible, porque mientras más el tiempo pasaba, más difícil se veía la promesa. Pero así también nos pasa a nosotros, porque cuando vemos una situación más difícil, menos parece que el Señor va a orar. Pero allí es cuando se manifiesta la obra de Él, así como se manifestó en este relato. Allí vemos cuando Él nos da la salida, vemos la luz al final del túnel y vemos como Él obra sobrenatural aún en la sencillez. I can just imagine that, couldn't you? See Sarah get up in the morning, God said, Abraham, you go to have the baby. Sarah, God said, how you feeling, Sarah? This is a mixed multitude, but listen. No different. Well, glory to God, we're going to have it. Go get the bird eye and the pins and everything, get ready. All right. Another month passed. Sarah, how you feeling? No different. Year passed. Sarah, what about it? No different. 10 years passed. No different. 25 years passed. No different. Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knows it's going to be more of a miracle all the time. Because he believed God.
And he staggered not at the promise of God through unbelief. He said, we're going to have it. One morning the womb of Sarah began to swell and little Isaac was born because Abraham believed God. And he looked at the things, counted those things that was not as though as they were. Ángel, sabes que como de costumbre hemos mostrado hermosos testimonios. ¿Qué te parece si mostramos una vez más la obra del Señor con nuestros hermanos? Perfecto, aquí tenemos un testimonio que nos envía la hermana Sara León y dice de la siguiente manera, hermano. Dios les bendiga. Quiero contar este testimonio para la honra y gloria de Dios. Satanás siempre ha querido la vida de mi esposo como de lugar, pero Dios ha sido misericordioso con él porque él es su hijo. Hace 2 años y medio, a mediados del mes de abril, mi esposo comenzó con una tos bastante extraña. Los médicos hacían exámenes para descartar y a su vez semanalmente le cambiaban de tratamiento mientras que esperaba los resultados de los exámenes. Yo oraba a Dios y le clamaba por su salud. Pero un día llegó un sobrino descarriado y me dijo, mira, eso que él tiene es una fuerza espiritual. Y yo le respondí que pensaba lo mismo, pero no había visto una tos tan rara como esa. Después de 7 semanas, un día viernes que lo iban a hospitalizar, mi esposo antes de salir de la casa sacó el folleto Fe Perfecta para leerlo mientras la doctora revisaba los últimos exámenes. La doctora dijo, señora, de verdad que no sé qué tiene su esposo, todos los exámenes salen negativos, lo voy a tener que hospitalizar porque usted me dice que se desmaya y aún tiene tos. Mi esposo tomó la decisión de que no lo hospitalizaran y me dijo, por favor, llévame a la iglesia a que oren por mí. Hice como él me dijo, lo llevamos con mi sobrino. ¿Cuál fue mi sorpresa? Dice aquí la hermana, que el hermano Marcos cuando comenzó la predicación, él comenzó a predicar de fe perfecta. Claro, en ese momento él no comprendió, no sabía lo que estaba pasando, pero después entendió que el mensaje era para él. Después de terminar la prédica, el hermano Marcos oró y reprendió el demonio y tuvimos una conversación con él y allí me enteré que mi esposo había conseguido en su carro alguna cosa, algo que tiene que ver con brujería, que le colocaron en el sitio donde trabajamos. En ese sitio hay muchas potestades, como dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, o sea, contra espíritus. El pastor le dijo cómo debía orar, que no era una cuestión de religión, sino que tenía que encomendarse a Dios antes de salir y entrar. Para la gloria de Dios, mi esposo fue libre esa noche y pudimos dormir tranquilos. Para Dios no hay nada imposible. Después de tanto pedirle a Él, mi esposo es cristiano y le sirve a Él. Termino el testimonio con este versículo. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ya para finalizar, quiero animarte a ti a que seas persistente en la fe y no te dejes vencer por alguna influencia negativa o por alguna adversidad. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y hoy día esa fe nos lleva a dar un buen testimonio también en nuestras vidas. Hasta la próxima. Hola chicos, Dios les bendiga. bienvenidos a la sección Notas para el corazón. Yo soy la hermana Raquel y nos estará acompañando de ahora en adelante. Bienvenida, Raquel. Gracias. Chicos, hemos nacido en un mundo donde la sociedad es bastante extensa. Hay demasiadas cosas por aprender, pero ¿cómo y qué debemos aprender? Melanie, en el ámbito en el que nos desenvolvemos surgen muchos patrones que nosotros debemos seguir y nos enseñan las personas que han vivido mucho más tiempo que nosotras, pero estas nos enseñan lo que creen que es correcto. A medida que vamos creciendo, nos encontramos con muchas cosas que imitar, buenas y malas, que nos permiten encajar con ciertos grupos de personas. Y como jóvenes cristianos, estamos buscando lo original, pero ¿cómo lo encontraremos? La nota de hoy les dará la respuesta. Cristo nos enseña a ser diferentes. Él es el ejemplo perfecto, el patrón original. ¿Qué estamos grabando ahí?
¿No te acuerdas, Aaron? La sección favorita de los jóvenes. Cierto. Viajando con la palabra hablada. Seguimos viajando. Porque para viajar, la imaginación ponga a volar. Ya hemos viajado a Éfeso y Esmirna. Mas hoy continuamos nuestro viaje a una ciudad muy particular. A 100 kilómetros del norte de Esmirna y a 80 kilómetros del oeste de Tiatira está la ciudad de Pérgamo. En esta ciudad había una acrópolis, es decir, había una parte alta donde estaban los grandes edificios y las personas de renombre, y en la parte de abajo de la ciudad habitaba la gente común. A diferencia de Éfeso y Esmirna, Pérgamo no es una ciudad marítima. Esta ciudad se encuentra a 30 kilómetros del mar Egeo. Ahora démosle un vistazo al mapa para ver dónde se encuentra exactamente la ciudad de Pérgamo. Para que tengamos una idea clara de cómo es Pérgamo, les invitamos a ver estas imágenes de la ciudad actual. Según las imágenes que estamos viendo en este mismo instante, en la acrópolis de la ciudad de Pérgamo existían todos los edificios importantes de la ciudad, desde gimnasios hasta una librería. De todos los edificios, el más importante era el teatro. El teatro más inclinado del mundo, con una inclinación de 70 grados y con una capacidad de hasta 10.000 espectadores. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Muchas personas interpretan que este lugar, el trono de Satanás, es el templo de Zeus, encontrado en el Acrópolis de Pérgamo. El profeta habla un poco acerca de esto y nos dice que hace un tiempo atrás los persas invadieron a los caldeos, hicieron que todos se fueran, incluyendo su rey Átalos, el cual se fue e hizo su morada en Pérgamo. Fue en la ciudad de Babilonia donde la adoración satánica tuvo su origen. Así lo dice el profeta en la Edad de Pérgamo, página 184, párrafo 110. Es decir, que en la ciudad de Pérgamo, ahí habitaba el trono de Satanás, por cuanto el rey Átalos, el rey de Babilonia, se había venido a morar allí. Muchos de los restos arqueológicos de la ciudad antigua han sido llevados a un museo de Pérgamo en Berlín, Alemania. ¿Qué? ¿Alemania? Nos vamos a Berlín. ¡Vámonos, Aaron! ¡Vámonos! ¡Nos fuimos! Juancho, no nos podemos ir así. Tenemos un viaje que continuar. De hecho, en este mismo momento, vámonos a la siguiente ciudad, Tiatira. Históricamente, Tiatira era la ciudad de menos importancia entre las 7 ciudades de este viaje. La ciudad estaba situada entre dos fronteras, la de Misia e Ionia. Además, estaba rodeada de muchos ríos. Esta ciudad se caracterizó por su grande prosperidad económica, siendo que tenía un gran gremio y colección de alfareros, curtidores, fabricantes de ropa y muchísimos más. En Hechos 16, versículo 14, dice: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía.
En este versículo vemos dos cosas relevantes. La primera es que allí vemos que es la única escritura, aparte de Apocalipsis, donde se nombra a Tiatira. Y la segunda es que esta mujer llamada Lidia, la vendedora de púrpura, es la primera persona convertida por el apóstol Pablo en Europa. Y ella es de Tiatira. En esta ciudad no se encontrará más que una carretera romana y unos cuantos muros con inscripciones. No hay más ruinas de la ciudad antigua. Sin embargo, aquí les traemos unas imágenes para que vean lo que queda de esta ciudad. Por los momentos haremos una parada en Tiatira. Pero no te preocupes porque pronto nos iremos a Sardis. Así que atentos para que continúes en este viaje con nosotros. Sí, señor. Si quisieras seguir viajando con nosotros después de este viaje por Turquía, háznoslo saber en los comentarios las ciudades bíblicas que te gustaría conocer. Porque para viajar, la imaginación ¡pon a volar! En nuestro programa anterior, la pregunta de nuestra trivia decía de la siguiente manera. Hubo un año en que el hermano Branham predicó 4 veces el mensaje Influencia. ¿En qué año fue? La respuesta correcta es 1963. El 12 de enero, el 3 de agosto, el 14 de noviembre y el 30 de noviembre del año 1963, el hermano Branham predicó un mensaje, el mismo mensaje, titulado Influencia. En el programa de hoy, vimos cómo podemos ser influenciados a través de nuestros 5 sentidos naturales: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Y de eso se trata nuestra pregunta de hoy. Hay uno de los 5 sentidos naturales cuyo nombre no es mencionado en la Biblia. ¿Cuál es el nombre de este sentido? Opción A, gusto. Opción B, oído. Opción C, olfato. Opción D, tacto. Comparte con nosotros tu respuesta abajo en los comentarios. Revelaremos la respuesta en nuestro próximo programa. Nos vemos. Dios te bendiga. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. No te olvides de enviarnos tus comentarios, sugerencias, videos, testimonios al WhatsApp que aparece en pantalla. Y no te desconectes, no te despegues. A las 6 de la tarde, nuestra reunión por Zoom. Nuestro próximo programa será el día 5 de diciembre a las 4 de la tarde. Dios te bendiga. Y recuerda, no importa la ola, Cristo es tu ancla.